Ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado antes, ¿verdad? Y saludar a todos los que están viendo el video. Bueno, para la clase de hoy, como me dijeron acá, lo que quieren hacer es que terminemos de ver un poco todos los conceptos y después de ver, digamos, la parte teórica, ya dedicarnos las 2 semanas que faltan a hacer solamente ejercicios. ¿Ok? Entonces eso va a ser un poco lo que vamos a trabajar por acá. Entonces primero voy a compartir acá. Y acá estamos por acá. Ok, ya habíamos visto un poco lo de sistemas de partículas y ya habíamos visto también la parte de energía cinética de rotación y la parte de, vamos a ver, energía cinética de rotación y la parte del momento de inercia de los diferentes cuerpos. Bueno, entonces, antes de continuar, recordarles qué es un eje de rotación. Compañeros, compañeras, a ver si se acuerdan. Oscar. Mm, Creo que se puede definir como la línea infinita. Bueno, eso sería Ajá, como un parafraseo, donde giran como partículas a su alrededor. correcto. Entonces, ahí básicamente nosotros lo que vemos es esta línea infinita alrededor del cual los diferentes átomos, digamos, si es algo, si es un sistema sólido, están girando. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener un poco algunas cuestiones. Ok. Primero, vamos a definir el torque como, bueno, en realidad esta no es la definición real de torque, pero es una definición que les puede ayudar a entender de una mejor manera lo que sería este concepto. ¿Ok? Vamos a decir, el torque es la capacidad para que un objeto empiece a rotar o aumente su velocidad angular o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero para tomarlo más fácilmente, lo podríamos decir que es para que empiece a rotar, una medida cuantitativa de esta rotación de los cuerpos. Sí. Entonces, acá, bueno, acá yo se los definí como el efecto que produce una fuerza para hacer rotar algo sobre un eje de rotación establecido. Y para aplicar esa fuerza, vamos a hacer un pequeño experimento. Ustedes están cerca de alguna puerta. ¿Tienen alguna puerta cerca? Sí, profe. Sí. Ok, entonces voy a ponerles una pequeña tarea y va a ser la siguiente. Aquí tenemos la puerta, ¿verdad? Donde esa línea que está ahí va a simbolizar el eje de rotación y ustedes van a hacer lo siguiente. Con solo un dedo van a aplicar alguna fuerza, digamos aquí,
van a aplicar una fuerza a la mitad de la puerta y van a aplicar una fuerza justo, ¿verdad? Bastante cerca de lo que es el, cerca de las bisagras, ¿ok? Y van a intentar abrir o cerrar la puerta. Entonces quiero que hagan eso primero. ¿Me avisan cuando ya lo han hecho? Y quiero que me digan la experiencia que tuvieron en esos 3 puntos. ¿O qué notaron ahí en esos puntos? Hay que hacer mucha más fuerza cuando se está más cerca del eje de rotación. Correcto. Entonces, si estoy aquí cerca, tengo que hacer mucha fuerza, mientras que si estoy lejos, tengo que hacer poquita fuerza para que se abra o se cierre la puerta de igual manera. Sí. Entonces, de ahí podemos decirlo o podemos llegar a la siguiente conclusión. Entre más lejos aplique yo la fuerza de mi eje de rotación, ¿verdad? Entre más distancia tenga yo acá, va a ser mucho más fácil hacer rotar el cuerpo. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Ahora quiero que hagan otro, ¿cómo es que se llama? Otra pruebita con la misma puerta. A una misma distancia, ustedes van a poner, van a intentar abrirla o cerrarla a una misma distancia del eje de rotación. Eso, ¿verdad? Aproximado. De la misma manera. Uno arriba, digamos, en la parte superior de la puerta, otro en el medio de la puerta y otro en la parte inferior de la puerta. Y quiero que me digan los resultados. ¿Qué logran concluir ustedes de ahí? Ajá. ¿Alguien ya lo hizo? Con todas formas similares. Con todas son similares. ¿Y los demás qué obtuvieron? ¿Tamara? Yo lo hice y sí son bastante similares, pero creo que es como más sencillo en el centro, no sé. Ok. En realidad, deberían de ser todas iguales. El asunto es que cuando usted la aplica arriba, lo que hace es que parte de esa fuerza tiende como a rotar un poquito, pero en teoría todas son iguales. Así que la distancia que nosotros vamos a medir es en línea recta a partir del eje de rotación. Entonces, en cualquiera de esos 3 puntos debería de ser lo mismo. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe, está claro. Ok, entonces
la distancia este R que tenemos aquí en la fórmula va a ser la distancia perpendicular del eje de rotación a donde usted está aplicando la fuerza. Bueno, y quiero que hagan una última pruebita. Y es la siguiente. ¿Qué pasa si ustedes le aplican la fuerza en la pura orilla de la puerta, pero aplicada hacia adentro? Tratando de cerrarla aplicada hacia adentro. O sea, empujando la puerta. Ajá, Rachel. ¿Iba a decir algo? Sí, que no había entendido bien eso. Ok, digamos. Voy a hacerlo en 3 dimensiones. Aquí está la puerta que ustedes tienen. ¿Ok? Y aquí está entonces el eje de rotación. Por lo tanto, ustedes van a aplicar una fuerza aquí así, tratando de cerrar la puerta. ¿Ok? No pueden doblar el dedo para nada. Digamos, no pueden aplicarla de medio lado. Tiene que ser totalmente recta. Quiero que me digan qué pasa. César, ¿qué logró observar usted en ese último tiro? ¿Qué conclusiones puede decirnos al respecto? Profe, yo hice presión y se movió un poquito, pero no se llegó a cerrar, sí, porque, digamos, a no ser de que moviera el dedo, por decirlo así. Correcto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. El vector distancia va a ser este vector que va acá. Es perpendicular al eje de rotación. Y la fuerza que usted le aplica tiene que ser perpendicular tanto al eje de rotación como tiene que ser perpendicular tanto al eje de rotación como a la distancia. Esa es la única fuerza que va a ejercer o que va a hacer que el objeto rote. Ok, entonces esta fuerza va a ser perpendicular a T, al torque, y perpendicular a la distancia. Sí. Compañeros, compañeras. Cualquier fuerza que sea paralela a esa distancia no va a ejercer ningún torque. O igual, si es paralela al eje de rotación, por ejemplo, si ustedes le aplicaran la fuerza hacia arriba, vean que es paralela al eje de rotación. Entonces, esa tampoco va a generar ningún torque. ¿Está claro? Compañeros, No, compañeras. es que a mí se me cortó, ¿podría repetir eso? Ok, todas las fuerzas que usted le aplique, ¿verdad? De todas las formas posibles, las únicas que van a ejercer un torque o van a afectar la rotación del cuerpo son aquellas que sean perpendiculares tanto a la distancia del eje de rotación como al propio eje de rotación. ¿Ok? Entonces tienen que ser perpendiculares a ambos.
Sí, compañero. Por lo tanto, si usted le aplica una fuerza de abajo hacia arriba, este no va a cerrar la puerta, porque haría que el objeto gire en torno a otro eje de rotación diferente. ¿Ok? O si usted se la aplica hacia allá, jalando la puerta, tampoco va a hacer que el objeto rote. Ni si usted se lo aplica hacia, ¿verdad? En dirección contraria al eje al radio de giro. Este entonces se va a llamar el radio. Bueno, este es el radio o la distancia desde el eje de rotación hacia donde se está aplicando la fuerza. Sí. Compañeros, compañeras. Por eso, digamos, una llave para poder socar o aflojar tornillos, ¿verdad? Que requieran mayor, que requieran que estén bien socados, por ejemplo, las ranas de un automóvil, ¿verdad? Uno necesita algo que tenga un brazo grande. Ahora, si esas tuercas están muy ajustadas, ustedes van a necesitar entonces, o un truco que tienen los mecánicos es agarrar un tubo más largo, ¿ok? Y con ese tubo, entonces aplicar la fuerza al final del tubo. Esto lo que va a hacer es generar mayor radio, y al generar mayor radio se va a poder doblar o se va a poder hacer girar el objeto de mejor manera. De una manera, bueno, no de mejor manera, sino más fácilmente. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Aquí en Costa Rica, digamos, entonces es bueno andar un tubo ahí, ¿verdad? Para evitar, digamos, si se varan o algo así, que le sea mucho más fácil poder, ¿cómo es que se llama? Poder aflojar o socar las tuercas. Y la segunda es por protección, ¿verdad? Uno nunca sabe qué puede encontrarse, así que andar un tubo largo es buena idea siempre en el carro. Ok. Entonces, ¿ya entendieron bien eso del torque? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Vamos a ver entonces un poco lo de la dirección del torque. Por lo tanto, si yo tengo el radio hacia acá y yo aplico la fuerza en esta dirección, entonces, aquí voy a habilitar el video porque necesito mostrarles lo que es la ley de la mano derecha. ¿Qué es lo que nos dice la ley de la mano derecha? Lo que nos dice es lo siguiente. Yo sigo con los dedos de la mano poniendo la muñeca en donde está el eje de rotación. Sigo con los dedos y lo llevo en la dirección hacia donde se está aplicando la fuerza. En este caso, la fuerza se está aplicando hacia adentro. ¿Ok? Y el dedo gordo me va a indicar la dirección del torque. Veámoslo acá. Ustedes ponen su mano derecha dirigida en esta dirección. Aquí están los 4 dedos.
¿sí? No dibujé una mano de 5 dedos. Y entonces, ustedes van a cerrar sus dedos en la dirección de la fuerza. O sea, en este caso, van a cerrar los dedos hacia adentro de la pantalla. ¿Y hacia dónde les apunta entonces su dedo gordo? Si lo ponemos así. ¿El dedo gordo hacia dónde apunta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Ok, entonces apunta hacia arriba. Eso significa que el torque, que el vector torque va en la dirección hacia arriba. Esta es la dirección del torque. ¿Ok? Entonces vamos a decir el torque es positivo. Y eso entonces va a hacer que el objeto gire hacia adentro y aquí esté girando hacia afuera. O sea, esté dando esta vuelta de esta manera. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, pregunta. Entonces, ustedes tienen que meter un tornillo, ¿verdad? Aquí tenemos un tornillito. Tienen que meter el tornillo en, ¿verdad? En un pedazo de madera. ¿Ok? Entonces, acá para eso van a usar un desatornillador. Entonces tenemos nuestro desatornillador. Voy a dibujar diferentes cabezas para el desatornillador. Tenemos esa, tenemos esta. ¿Ok? O tenemos una cabeza que es así. Bueno. Esta es la cabeza del desatornillador. Entonces, ¿cuál de las tres va a ser más sencillo meter el tornillo? ¿Con cuál de las tres se va a simplificar más las cosas? Con el celeste, porque es más largo. Con el celeste porque es más largo. ¿Qué dicen los demás? Yo pienso lo Sí, mismo, por experiencia igual propia, sí. Ok. también por el diámetro. Por el diámetro. ¿Quién dijo? ¿Qué es que lo dijo? Ya, Ah, Oscar. Ok, usted dijo que por el diámetro, entonces, ¿cuál color dice usted? igual el celeste. El celeste. Ah, sí, es Ok. como más factible. ¿Los demás? ¿Las compañeras? ¿Justin? Te lo digo. Pero es que no sé, porque Jay, el eje de rotación del tornillo estaría como sobre el tornillo, ¿verdad? Correcto. Y se supone que es más fácil aplicarlo a una mayor distancia del eje, entonces yo pensaría que como el café, pero no sé si estoy como mal Ok, usted dice que el café. por tener como la cabeza como más ancha, no sé. Ok.
¿Qué dicen los demás? Ahí nada más estoy haciendo, digamos, estoy viendo a ver un poco de eso de los conceptos que les estoy hablando. A ver si están entendiendo bien. Las mujeres que casi no han participado, ¿qué dicen ustedes? ¿Sebastián? Yo estoy, todavía no, tengo dudas, pero si el R tiene que ser perpendicular al eje, entonces sería el café. Ok, otro que dice el café. Elida, Tamara, no sé, Stephanie. Profe, hay una pregunta. ¿Sí? En ese caso, digamos, ¿dónde estaría el eje de rotación? Ok, usted necesita meter este tornillo. Meter ese tornillo adentro del trozo de madera. Entonces el tornillo va a estar girando aquí. Sí. Sí. Entonces el eje de rotación sería este. Entonces, ¿qué dice Eli? No sé, profe, tengo dudas, pero creo que me iría por el más largo. Por el más largo. Ujú. Ok. Stephanie. Rachel. Ah, Tamara veo que se desconectó. Andy, que no ha dicho hoy. Ah, profe, estoy pensando. Está pensando. Yo ya luego contesto. Si no decía, porque no quiere decir. Vean que esto es aplicación pura del día a día, ¿verdad? Mm, Sobre todo para ingenieros. una cosita. Bueno, como veo que ya no han respondido más, entonces vamos aquí a lo siguiente. En realidad, en este caso ganó la minoría. Ujú. El café sería el mejor. Porque vean que la distancia donde yo estoy aplicando la fuerza tiene que ser lo más grande posible. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Este sería el R. Y la fuerza, digamos, estaría aplicando hacia adentro o hacia afuera. En este caso, digamos, para que el tornillo baje, se aplica la ley de la mano derecha. Entonces, ahí habría que darle vuelta en esta dirección. ¿Sí? Entonces, bueno, en este punto, más bien estaría saliendo la fuerza. Yo ya les hablé de esto, de la X y el punto. Compañeros, compañeras. Sí, la clase pasada yo había preguntado. Ah, ok, ok. Antepasada, Perfecto. ¿no? Ujú. Sí, eso más que todo es para dar esto. Para explicar en un plano a dónde se estaría aplicando el tercer vector. ¿Ok? Ah, bueno.
Aquí más bien sería un punto, sí. Porque la fuerza tendría que salir. Entonces, sí, aquí sería un vector fuerza, que sería un punto. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Nada más que, digamos, yo no puedo hacer un desatornillador que sea muy grande, porque, digamos, la ergonomidad a la hora de dar vuelta también va a jugar un papel importante, porque usted le va a aplicar mayor fuerza entre mejor sea. Por lo tanto, entonces, como tenemos que jugar con lo ergonómico, yo no puedo hacer un desatornillador muy ancho, porque si no, no cabe en la mano. Entonces, por eso, tengo que hacer alguno que quepa bien en la mano y que sea fácil de utilizar. ¿Ok? Por eso, ¿quiénes de ustedes les gusta andar en bicicleta? ¿Hay alguien que ande bastante en bicicleta de acá? Ahora que se puso de moda ese deporte. Nadie. Y yo salgo de vez en cuando. Se sale de vez en cuando. O sea, ahí vi Sí. la foto que tiene la bicicleta. Ok. ¿Qué sucede? Voy a hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si usted utiliza un plato pequeño o un plato grande en la rueda de atrás? Los cambios en la bicicleta son los diferentes tamaños del plato o del piñón que tengamos. Igual en el plato tiene que ver eso. Entonces, ¿cuál utiliza usted más? ¿O cómo escoge cuál usar? Me parece ahí que entre más pequeño es Ajá. más duro. Ok. ¿Por qué es más Entonces, duro? bueno, ahí ya sabiendo eso sería por la distancia. Exacto, porque el radio es más pequeño, entonces, al tener un radio menor, necesito hacer más fuerza para tener el mismo torque. ¿Ve? Con el plato más grande, la bicicleta se vuelve mucho más suave. Digamos, si usted no está muy acostumbrado a subir montañas o a subir cuestas con una bicicleta, lo más recomendable es poner el plato más pequeño, ¿verdad? Para que usted vaya adquiriendo fuerza en las piernas. Perdón, el plato más grande para que usted pueda subir e ir adquiriendo esa fuerza necesaria en las piernas para ir reduciendo los tamaños. Si usted reduce los tamaños, entonces va a poder andar más rápido. Pero al reducir el tamaño, usted puede andar más rápido, pero le va a costar más dar cada pedaleada. Sí. Justin, no sé si dije algo incorrecto. No, sí, sí, todo bien. Todo bien. Y vean cómo todas estas cosas se pueden explicar a partir de una simple ecuación. El concepto de torque. ¿Lo van entendiendo? Compañeros, compañeras. Sí, profe, con ese ejemplo del piñón quedó clarísimo. Sí, excelente. Sí, A mí solo me queda una duda. ¿Por ajá. qué el torque va como en dirección del eje de rotación, digamos?
en dirección del eje de rotación. Ah, porque- eso es porque, digamos, el torque lleva la misma dirección de la velocidad angular o de la aceleración angular. ¿Se acuerda que cuando nosotros habíamos visto, digamos, una pelotita que empieza a dar vueltas así, en este círculo? ¿Ok? La velocidad angular tiene una dirección que es perpendicular al plano donde se mueve. ¿Cierto? Sí, sí. Sí. Entonces, la dirección de la velocidad angular, en este caso, como se mueve hacia allá, en realidad la dirección sería, la de la velocidad angular sería hacia abajo. Y esa es la misma dirección del torque. Más adelante, cuando veamos el momento angular, ahí vamos a llegar a ver qué es exactamente el torque. Bueno, el torque al final, nosotros vamos a llegar a la conclusión de que es la aceleración angular multiplicada por el momento de inercia. Ahí para adelantarme bastante, digamos, con estos conceptos que vamos a ir viendo. Sí. Entonces, el torque en realidad no es para hacer rotar algo, sino es para cambiar la velocidad angular de un cuerpo. Ese es el torque, esa capacidad para cambiar la velocidad angular de un cuerpo. O sea, le está dando una aceleración angular. Por eso les dije, por el momento quiero como que quede un poco claro ese concepto. Aunque es algo erróneo, lo que les dije en un inicio, pero es algo que les va a ayudar a comprender mejor el concepto. ¿Está claro? Ok, entonces acá, por ejemplo, si aquí está el eje de rotación, entonces vamos a ver lo siguiente. Si yo aplico una fuerza aquí hacia abajo, el torque, ¿qué dirección tendría? ¿Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla? Vamos a ver. Ustedes ponen aquí su muñeca. Entonces van a girar, van a poner su mano en esta dirección. ¿Verdad? Aquí están los dedos. Uno encima del otro. ¿Ok? Y ustedes van a cerrar los dedos en la dirección de la fuerza. O sea, los cierran hacia abajo. Si cierran los dedos hacia abajo, ¿hacia dónde les queda el dedo gordo? ¿Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla? Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces el torque va a ir hacia adentro. En ese caso, sería un torque negativo. ¿Ok? Y si hacemos lo mismo para esta fuerza, para esta otra fuerza, para la fuerza 1, sería poner la mano acá y cerrar los dedos hacia abajo. ¿Hacia dónde les queda el dedo gordo? Hacia afuera. Hacia afuera, excelente. Entonces sería un torque positivo. Esas son las direcciones de los torques. También hay otra forma de poder calcular eso. Si se les dificulta un poco, yo les aconsejo que aprendan un poco la ley de la mano derecha. Traten de aprenderla ahorita que hay tiempo.
En física 2, ustedes la van a usar mucho. Entonces, y se va a usar de diferentes maneras. Entonces, como consejo, les digo, apréndanse la ley de la mano derecha. Pero si definitivamente no hay forma, ustedes pueden hacer lo siguiente. Si esta fuerza empuja el objeto para abajo, este objeto se va a mover a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. ¿Esa barra cómo se va a mover? ¿A favor o en contra? Por favor. A favor, entonces si se mueve a favor, el torque es negativo. Si se mueve en contra de las manecillas del reloj, el torque es positivo. Por ejemplo, acá, este va a hacer que el objeto se mueva en contra o a favor de las manecillas del reloj. En este caso, se movería en contra. Por lo tanto, el torque que ejerce la fuerza 1 es positivo y el torque que ejerce la fuerza 2 es negativo. Sí. Para ver un poco la dirección. ¿Dudas hasta acá? Ok. Aquí nada más nos falta. Profe, ¿Sí? no sé si estoy confundido, pero me parece haber visto eso también para campos electromagnéticos o algo así. Ujú. Sí, En la dirección de la corriente del campo el magnético y de la fuerza, supongo, algo así era. correcto. Por eso les dije, en física 2 ustedes lo van a usar para arriba y para abajo. Esta ley de la mano derecha. Ahí se ve el electromagnetismo. En física 2 vamos, se ve todo el electromagnetismo, correcto. Ahora, Ujú. Ok, entonces, aquí nada más falta una cosa que no les he dicho. El torque, vea que estamos hablando que es R cruz la fuerza. ¿Ok? Entonces, el torque va a tener unidades de metro por newton. Sí. Por lo general se escriben al revés, newton metros. ¿Por qué? Es costumbre escribir newton metros en lugar de metro newton. Ok. Y si nosotros uníamos newton y metro, por lo general, digamos, eso es son las mismas unidades de la energía. O sea, serían julios. Pero para diferenciar que esto, el torque, no es una energía, entonces por eso no se utiliza las unidades de julios. Se dejan en unidades de newton metro. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces acá no es necesario que usemos el newton metro. No es necesario que utilicemos el julio, porque es para denotar un torque y no una energía, que son cosas un poco diferentes. Si quieren, voy a dejarlos que digieran un poco todos estos conceptos y estas cosas. ¿Y qué les parece entonces si ¿cómo es que se llama? ¿Qué les parece entonces si vamos a un receso y ahorita vemos a ver un poco de eso de las unidades y hacia dónde va y todas esas cuestiones con este ejercicio?
como para sacar los signos del torque. ¿Les parece? Sí, profe, de acuerdo. Sí. Ok, entonces. Bueno, volvemos acá. Entonces, como les estaba diciendo a los compañeros, es que se me había olvidado empezar a grabar, vamos a hacer esto un poquito más interactivo. El eje de rotación es esta recta que pasa por este punto que está acá. Ok, la recta que entra y sale de la pantalla. Ok. Por lo tanto, nosotros vamos a observar ahí que para cada una de esas fuerzas, entonces vamos a tener un torque. Vamos a usar la ley de la mano derecha. Por lo tanto, si el torque sale o si el dedo gordo apunta hacia afuera, es positivo el torque y si entra, ¿verdad? Si el dedo gordo apunta hacia la pantalla, entonces es negativo. ¿Ok? Entonces, quiero que para cada fuerza que hay ahí, ustedes abran ¿cómo es que se llama? La aplicación de Zoom. Bueno, en la aplicación de Zoom, abran la parte donde está anotar para que anoten, según lo que ustedes entienden, anoten ahí a la par de cada una de las fuerzas el signo del torque que ustedes consideran. Ahí hay 5 fuerzas, entonces quiero que anoten la dirección del torque. ¿Ok? Para ver si están entendiendo ese concepto. Profe, Sí. usted dijo que el eje era la O, ¿verdad? Bueno, el punto de la El par. punto que está a la par de la O, correcto. Ok. Voy a ponerlo aquí en rosado. Ese es el eje de rotación. Entonces les dejo ahí abierto a ustedes para que vayan anotando. Profe, Ese perdón, punto, ¿Ah? en ese punto y la línea punteada sería, ¿verdad? No, Hacia la derecha. ese punto es el eje de rotación. La línea punteada, básicamente es una línea, o se puede decir es el eje X, para que lo tengan. Ujú. Ok.
A ver, falta un montón de escribir. Ok. Bueno, entonces les diría que están casi excelentes. Solo tuvieron una falla. ¿Cuál, profe? ¿En ¿Andy? cuál fue? Ah, no, pregunta, ¿en cuál? Ok, vamos a ver entonces. Fue yo. La fuerza 4, vean que es paralela al radio, ¿verdad? A la distancia perpendicular. Entonces, es correcto que esta no genera torque. O sea, el torque es 0 en ese caso. Sí. Este es negativo, este es positivo, este es negativo, correcto. Pero este está mal. ¿Por qué está mal? Ya que les dije la respuesta. Profe, casualidad tiene que ir con el componente. Más o menos. Ah, es que Bueno, no tanto, pero por no, ahí pero... anda. Uy, mentiras. ¿Será porque no es perpendicular? No, No, es que tiene componente, entonces no, sí, todo bien. Uno elige correcto. Tiene la que va. componentes. Ay. Ah, sí, me equivoqué, lo siento. Ya, bien. ¿Por qué ahí no hay torque? Ok, voy a soplarles un poco. ¿Lo sé? Entonces, se aplica justamente en el eje. Exacto. ¿Se acuerdan el primer ejercicio que les dije que fueran a hacer en la puerta? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa si ustedes aplican fuerza en la bisagra? No se va a mover eso. Exacto. Ay, sí es cierto, siempre que están los ejes. Ay, esto es no porque, ¿cómo era? Uno los ubica para cuando se hace uno en fuerza de resistencia, uno elige esos lugares, porque son nulos. Exacto. Ah, sí, lo siento, un detalle que se me fue completamente. Sí. Entonces, este radio es 0 y como es una multiplicación, ¿verdad? El producto cruz es una multiplicación de vectores perpendiculares o componentes perpendiculares de los vectores.
Entonces, el torque es 0 en esa fuerza. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Vamos a poner otra fuerza. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza aquí? Una fuerza 5. ¿Cuál sería el torque? No, no tendría. Ahí sí tendría. Porque vea que la distancia sería esta. Y el torque y la fuerza sería en esta dirección. Entonces, gracias a este pequeño ángulo que se forma acá, significa que voy a tener una componente acá de una distancia. Esa pequeñísima distancia sí va a generar torque. Sí. Sí, sí. Ok. Acá, ese torque sería, vamos a poner acá. Entonces, ese torque sería, va aquí inclinado y la fuerza va hacia abajo. Entonces, ese torque sería negativo. Pero, si yo aplico la fuerza, digamos aquí, ahí el torque sería positivo. ¿Ok? Eso es un poco, digamos, como para que vean. Igualmente, cuando yo aplico acá, digamos, una fuerza que sea, digamos, en esta dirección, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean que aquí yo tengo la distancia, este sería R. Entonces, esta fuerza la voy a dividir en dos componentes. Una componente que es paralela al eje de rotación y una componente que es perpendicular al eje de rotación. Por lo tanto, con este ángulo que estoy formando acá, ¿verdad? Si quieren, voy a ponerlo más para acá. Con este ángulo que se está formando aquí, para que se logre ver que no es hasta la barra, sino hacia el eje de rotación, con ese ángulo yo puedo sacar que esta sería la componente del seno de ese ángulo para poder calcular el torque. Y en ese caso el torque sería positivo, porque va hacia afuera del eje de rotación. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Compañeros, compañeras. Cuando nosotros calculamos esos torques y esas cosas, entonces nosotros vamos a, ¿cómo es? Vamos a sacarlo a partir de algunas componentes, ¿verdad? Para que sea un poco más sencillo. Ahora, si quieren, bueno, este es un dato importante. Yo voy a decir que un cuerpo va a tener tres tipos de equilibrio.
¿Ok? Un cuerpo puede estar en equilibrio de traslación. ¿Qué significa que un cuerpo esté en equilibrio de traslación? Cuando yo tengo una caja o tengo un objeto y yo le aplico una fuerza en una dirección y le aplico la misma fuerza en la otra dirección, ¿ok? Básicamente el objeto no se va a mover. O si se está moviendo, va a seguirse moviendo a una velocidad constante. ¿Ok? No tengo una aceleración de por medio. Eso que está ahí es que la suma de fuerzas sobre el objeto es igual a cero. O es igual al vector nulo, ¿verdad? Como lo quieran ver. Vector nulo es, digamos, un poco más formal para el curso, pero igual a cero está, igual a cero en cada componente está bien. Entonces, como la suma de fuerzas es cero, el objeto no se va a trasladar. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Ahora, si tengo un objeto, vamos a hacerlo de la forma más fácil, ¿verdad? O el esquemita de la forma más sencilla. Lo más sencillo es ver una barrita, una barra muy delgada, por ejemplo, un lapicero o algo así. Aquí podríamos hacer con los dedos un poco estas demostraciones o estas cosas. Si el objeto tiene una suma de torques igual a cero, el objeto no rota, o sea, no da vuelta. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver. ¿Puede existir alguna forma en que la suma de fuerzas sea cero, pero la suma de torques no sea cero? ¿Qué sucede? Agarren el lapicero, póngalo en una superficie y apliquen una fuerza en esta esquina y una fuerza en esta otra. O sea, ustedes agarren el lapicero aquí y le aplican una fuerza aquí hacia arriba y una fuerza hacia abajo de la misma magnitud. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está haciendo el lapicero? El lapicero se traslada de su punto. ¿O no? Rota, ¿no? Está rotando. Es una rotación pura. Entonces, ese lapicero está en equilibrio de traslación, pero no está en equilibrio de rotación. Ahora, ¿qué pasa si usted le aplica las dos fuerzas en las dos esquinas? Dos fuerzas iguales. Se traslada, pero no rota. Entonces, tiene equilibrio de rotación, pero no tiene equilibrio de traslación. ¿Me entienden este concepto de equilibrio? Compañeros, compañeras.
Sí, profe. Sí. Ok, ¿y qué pasa si yo le aplico una tercera fuerza? Digamos una fuerza hacia allá que sea el doble de cada fuerza que le aplico en los extremos. O sea, ustedes le aplican una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia arriba y aquí una fuerza hacia abajo. No se traslada ni rota. No se traslada ni rota. Entonces, todo cuerpo que no se traslade ni que rote va a estar en equilibrio total. O sea, equilibrio de rotación y equilibrio, bueno, equilibrio de rotación y equilibrio de traslación. Sí. ¿Y para qué es importante el equilibrio? Dentro del punto de vista ingenieril. Para evitar que las cosas se rompan, se caigan, algo así. Exacto. Imagínense que ustedes construyen una casa y que no tenga equilibrio. Una casa que empieza a rotar. Básicamente se viene al suelo. Profe, nosotros nos habían puesto a ver un video una vez como con un ejemplo que yo creo que eso debe haber sido torque, ahora que estamos viendo eso, que es como un mueble que tiene como varias gavetas, ¿verdad? Y que entre más largas eran las gavetas, al jalarlas, si se le ponía bastante peso arriba, el mueble se venía, ¿verdad? Se caía. Eso cuenta como torque, ¿verdad? Sí, eso es torque. Ok. Eso es parte del torque. Digamos, este tema es sumamente importante de considerar cuando se está trabajando diferentes cosas. Ya vimos que, por ejemplo, para socar o para sacar tornillos y cosas así, el concepto del torque es fundamental. Hay unas llaves que se llaman las llaves de torque, que lo que hacen es que van a tener, digamos, se va a aplicar un cierto torque a un tornillo para ver qué tan ajustado está. ¿Ok? ¿Por qué? Digamos, en el área automotriz, usted va a necesitar que los tornillos queden ajustados, pero si lo ajustan más de la cuenta, en cualquier momento que caiga en un hueco o lo que sea, el tornillo se rompe, el tornillo cede. Entonces, tiene que estar bien ajustado, pero si está demasiado ajustado, puede provocar, digamos, algún desperfecto. Ok, entonces, para medir esas cosas, el torque que se necesita tiene que ser el adecuado. Entonces, por eso, digamos, hay tuercas o hay tornillos para generar un torque específico. Ok, ¿cómo van viendo ese concepto de torque? Compañeros, compañeras. Sí. Es difícil, pero se puede hacer. Veamos aquí este ejemplo. Hagamos este ejercicio para que quede claro. Y después vamos y hacemos, vamos y vemos otro concepto, que es el concepto de brazo de palanca, que es otra forma de calcular los torques. Digamos, en algunos casos va a ser más sencillo, en otros casos va a ser más complicado. Cuando
Eso tienen que tenerlo muy claro y aprendérselo muy bien. ¿Ok? Esta frase que les voy a decir. Así que anoten ahí para que la tengan presente. Cuando un objeto está en equilibrio total, el torque usted lo puede sacar con respecto a cualquier eje de rotación. ¿Sí? Entonces, si el objeto está en equilibrio, usted escoge qué eje de rotación quiere utilizar. Y, por lo tanto, la suma de los torques me tiene que dar 0. Entonces, si yo escojo en qué punto quiero calcular el torque o calcular las cosas, yo puedo escogerlo a mi conveniencia, de forma que los ejercicios se hagan más fáciles. ¿Sí? Así que yo voy a poner ese eje de rotación en el punto donde menos fuerzas conozca. Porque sin importar cuánto sea la fuerza, ya vimos que si lo aplico en el eje de rotación, el torque es 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces ahí, con eso, muchos ejercicios, si escogen el punto adecuado, los ejercicios se resuelven muy, muy fácil. Veamos este que está acá. Todos saben lo que es un andamio. Todos, Sí. sí, todos se han subido a algún andamio alguna vez. Bueno, eso no siempre, dependiendo de lo que tengan que hacer. Bueno, acá, cuando ustedes tienen un andamio, esto está un poquillo mal dibujado. En realidad, un andamio tiene, por lo general, para darle estabilidad, tiene ahí unas láminas o unos cables pegados en X para, ¿verdad?, darle esa estabilidad al andamio y que no se abra ni se cierre. Sí. ¿O hay alguien que no sepa acerca de un andamio? Ok. Entonces, acá tenemos un andamio y en el andamio hay un pintor. Yo sé, el dibujo está bien feo. Esto se supone que es un pintor. Sí. Ese tarro de leche que está ahí se supone que es un pintor. Entonces, la idea es la siguiente. Sobre los andamios, uno pone las tablas totalmente, ¿cómo es que se llama? Despegadas. Usted nada más llega, coloca la tabla y después se sube encima. ¿Sí? Entonces vamos a decir que esta tabla es una tabla uniforme. Bueno, uniforme, el tablón uniforme significa que en el centro geométrico está el centro de masa. Entonces, si esta tabla mide 6 metros, ¿dónde está el centro de masa? Acá. Y habíamos dicho que en el centro de masa es donde se va a aplicar el peso del objeto. Yo lo puedo ver en ese punto en específico. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok.
Entonces, el pintor está ahí. Eso significa que aquí, en este punto, voy a tener la masa del pintor por la gravedad, que es la fuerza que el pintor está ejerciendo hacia abajo. Bueno, en realidad lo que está ejerciendo hacia abajo es la normal del pintor, pero la normal, al estar de forma horizontal, es igual al peso. Entonces, por eso lo vamos a tomar como equivalente. Entonces, esta es la masa del tablón y esta es la masa del pintor. Y como el tablón está suelto, entonces el pintor empieza a caminar un poco, donde el tablón está suelto. La pregunta es, ¿hasta dónde puede caminar ese pintor sin que la tabla se venga abajo? ¿Ok? Ese es el ejercicio. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, Sí, ¿qué profe. otras fuerzas pueden ver ustedes que se aplican en el tablón o en la tabla? ¿Qué otras fuerzas tenemos? Vean que la tabla está rozando acá con el andamio y también está rozando por acá con el andamio. ¿Me siguen? Sí, profe. Ahí sería una normal. Correcto. Entonces, por acá vamos a tener una normal 1 y por acá vamos a tener una normal 2. Sí. ¿Me siguen con esto? Y ahora pongámosle mente a este ejercicio. Si yo quiero saber la distancia límite que él puede recorrer, ¿qué pasa en el momento en que él llega a ese límite? Si se mueve un poquitito o si se cae un cabello acá, ¿qué va a suceder? Compañeros, compañeras. Vean que la tabla va a girar en ese sentido. Sí. Entonces, para encontrar ese límite, en el puro límite, lo que va a suceder es que el tablón acá va a estar despegado. Aquí se despega el tablón de ese soporte. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Y qué significa entonces que se despega de ese soporte? Que ya no hay normal. Exacto. Entonces, en ese límite, esta normal vale 0. Por lo tanto, solo me van a quedar 3 fuerzas. Normal 2, el peso del tablón y el peso del pintor. Y entonces,
¿Cuáles fuerzas yo no conozco? ¿Cuál fuerza no conozco? La normal. La de la normal. Entonces, para simplificarme el ejercicio, yo voy a decir, aquí está el eje de rotación. Si yo digo que ahí está el eje de rotación, ¿cuál es el torque que ejerce la normal? Cero. Porque la normal está aplicada justo en el eje de rotación. ¿Lo ven? Entonces, no me tengo que preocupar por calcular esa normal. Ahora, ¿cuál es el torque? Debido al peso de la tabla. Sería la distancia perpendicular a ese eje de rotación. Y que también es perpendicular a la tabla. Entonces, ¿qué distancia hay del eje de rotación a ese punto? Al punto donde se aplica la fuerza. Carlos. No sé, profe, estoy viendo todavía. Acuérdese que el peso de la tabla se aplica en el centro de la tabla. Profe, mi medio 882. Ah, De, pero a menos que sea desde allá hasta allá. Que de ya lo aquí a cambio un aquí poquito. hay 3 metros. Sí, entonces sí. Entonces, ¿cuánta distancia hay del eje de rotación a ese punto? Mm, Andy. uy. Bueno, yo le resté eso a eso. Sería 1.5 metros. Ok, entonces Sí. sería 1.5 por el peso del tablón, que sería, ¿sabe que aquí me está estorbando esto? Nos dice que la masa es de 30 kilogramos. Ese sería el torque que estaría ejerciendo el peso del tablón. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Y ese torque sería positivo o negativo? Positivo, por lo visto. Positivo, excelente. Da 441. No me digas de otro punto. ¿Cuánto da? 441. 4. No, no puede dar. Vea que lo máximo que puede dar es 1,5 metros. Voy. Vamos a ver si entonces me equivoqué en algo. 1.5 por 30 por 9,8. Ah, bueno, esto. Sí, sí, el torque Ajá. total. Ah, Ajá. sí, sí. Igual al final no me va a interesar mucho cuánto da eso, pero sí, sí. Entonces sí. Ah. No, pero que era exactamente lo que Todo lo que daba el. el torque. Ok, Ah, excelente. Ahora, ¿cuál es la distancia desde el tablón hasta la persona? ¿Cuál es esa distancia? Yo Habría sé. que averiguarla. X. Ajá.
¿Cuál es la masa de la persona? Los 70. 70 por 9,8. Y eso me da newton por metro. ¿Y ese torque es positivo o es negativo? Negativo. Negativo, correcto. Entonces, si yo sumo todos los torques, ¿cuánto me tiene que dar la suma de todos los torques? 0, porque está en equilibrio. ¿Me siguen? Compañeros, compañeros. Profe, Sí, Elida. ¿usted podría como explicar cómo supo el signo del torque? Es que ahí no lo Con la agarré. ley de la mano derecha. Aquí, véalo así. Voy a hacerlo con azul. Entonces, usted gira sus dedos en la dirección de la distancia, ¿sí? Y lo cierra hacia donde se está aplicando la fuerza. O sea, lo cierra hacia abajo. ¿Elida? Sí, ¿Hacia dónde apunta su dedo gordo? ¿Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla? hacia adentro, Entonces, si apunta hacia adentro es negativo. negativo. Ajá. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. Ok, entonces, esta suma me tiene que dar 0. Por lo tanto, el 9,8 yo lo puedo cancelar. Por eso le dije a Andy que no me interesaba mucho el valor total. Entonces me queda que 1,5 por 30 es igual a X por 70. Entonces el 70 pasa a dividir. Sí. Porque la suma tiene que dar 0. Entonces, ¿cuánto les da X? 0,64. Entonces significa que si él recorre más de 64 centímetros o 0,64 metros, ¿verdad? Si de aquí a aquí hay más de 64 centímetros, la persona se va a caer. ¿Qué les pareció este tipo de ejercicios? Compañeros, compañeras. Ahí vamos, profe. Hay que pensarlo bien, sí. Sí, digamos, hay que tener bien los conceptos. Acá hay un concepto que nos puede ayudar un poco más dependiendo del ejercicio. Porque, ¿qué pasa, digamos, acá? Vean ustedes que la fuerza se está aplicando hacia abajo y la distancia sería esta de aquí a aquí. Entonces, acá yo voy a tener un ángulo para poder calcular las componentes de la fuerza. Muchas veces esas cosas, digamos,
se les complica mucho. O hasta a mí, digamos, muchas veces medir esas cosas o ver esas fuerzas es un poquillo complicado. Para simplificar las cosas, uno puede llegar a usar el concepto de brazo de palanca. No sé cómo se sienten hasta el momento, si ya se sienten un poco agotados y vemos el brazo de palanca la próxima clase, o lo quieren ver de una vez. Compañeros, compañeras. Yo diría que es mejor que lo veamos la próxima semana. El miércoles. ¿Le suena? Está bien, profe. Por mí Ujú. está Parte bien, está profe. bien. Ok, porque sí, yo sé que, digamos, este concepto de torque hay que asimilarlo bien. Entonces, mejor lo dejamos para la otra semana. Y la otra semana analizamos bien lo que sería el brazo de palanca para poder resolver muchos de los ejercicios de una manera más fácil. El ángulo que sea perpendicular. Ese, ¿cómo es? La fuerza perpendicular o la distancia perpendicular a la fuerza. Entonces ahí sí se puede llegar a confundir un poquito, digamos, más que todo porque a veces mezclan ambos conceptos y entonces meten ángulos de más o cosas por el estilo, y ahí ese alboroto se puede hacer. Entonces mejor por hoy, digamos, yo ya estoy bastante satisfecho hasta donde llegamos. Ya hemos sobrepasado un poco, vamos más adelantados que la cátedra, y eso ahorita entonces lo vamos a ver ya con más calma y vamos a poder hacer más ejercicios y más cosas. Bueno, no sé si hay alguna duda final o si no para ir cerrando ya el video. Todo claro, profe. Ok, perfecto, Richard. Bueno, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video y